Tal y como lo describimos al principio, parece mentira que llevamos más de 170 programas, queríamos hablarle de los precursores de la Reforma. Estos hombres y mujeres extraordinarios que Dios usó para abrir ese velo de oscuridad. ¿Se recuerda usted cómo dice post tenebras lux? Después de las tinieblas, la luz. Después de la oscuridad, la luz. Ese es el lema de la Reforma. Entonces, ya le mencionamos a usted a Pedro Baldo, a John Wycliffe, a John Hus, a Grosseteste, esos precursores, esas personas que desde el siglo XII vinieron creando la atmósfera, creando todas las circunstancias, generando los cambios para que luego se produjera el punto máximo, el clímax de la Reforma, que desde luego se da en el siglo XVI, desde las 95 tesis de Lutero y por supuesto después Zwingli y Calvino y Knox y todos esos personajes extraordinarios. Vuelvo a insistir, hombres y mujeres. Usted recordará que Cecilia ha venido tratando el tema de las mujeres reformadoras. Cecilia, mi esposa, ha estado haciendo esos programas. Me imagino que va a continuar porque hay que hacerle justicia a cada uno de esos personajes. Pero bueno, luego le ofrecí que íbamos a hablar nosotros del tema de la post-reforma. Ya mencionamos a Kuyper y acá se hace necesario entonces tocar el tema de las consecuencias de la Reforma. Y en ese sentido tenemos que decir que es imperativo hablar de la modernidad. La Reforma protestante hace un verdadero antes y después, un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad. Termina con una época de oscurantismo, termina con una época de tradición, termina con una época de mitos, rituales e historias trasladadas oralmente, pero al final del día historias, y transforma esa realidad por la verdad que nos da la Biblia. Ahí es donde las personas tienen un interés profundo para aprender a leer, para poder leer la palabra de Dios. Y por eso el interés tan grande de los reformadores, desde Baldo a Wycliffe, a Tyndale, a Hus, a Lutero, para traducir la palabra al idioma del pueblo, al idioma de cada una de estas naciones que estaban, algunas de ellas naciendo en ese tiempo, recordará usted. La gente puede leer la palabra, comienza a desvanecer ciertas enseñanzas que eran generalmente aceptadas, pero que en realidad no eran bíblicas. Voy a dar un ejemplo, el tema del limbo o el tema del purgatorio. Entonces las personas aprenden lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo pienso que esta es una de las mayores contribuciones de la Reforma, el darle al pueblo, el darle a la gente la Biblia, la palabra de Dios en su propio idioma. Esto cambia profundamente la cultura de las personas, la cosmovisión de las personas, los hábitos de las personas y empieza a generar cambios sociales. Dos voy a subrayar el día de hoy. Uno, la entrada a la modernidad, a través de leer, escribir, etc. Y el número dos, la entrada o el nacimiento, si lo quiere decir usted, de las libertades religiosas, políticas, civiles, el amor por la libertad que encontrará posiblemente su expresión suprema cuando los puritanos viajan al Nuevo Mundo y comienzan ese nuevo país o esas nuevas colonias, como usted lo quiera decir, guiados por el deseo de tener libertad de conciencia, libertad civil, libertad del rey, libertad de la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de la modernidad y además del tema propio de la libertad, hay otras consecuencias de la Reforma. Y aquí quiero subrayar el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural. De manera que quiero hablarle de tres temas: la modernidad, la libertad y el desarrollo. Y luego, en los programas posteriores, lo ilustraré con casos específicos como, por ejemplo, el desarrollo tan grande en los países escandinavos, el desarrollo superior en los países de habla inglesa, etc. Pero bueno, por acá dejamos este programa y nos vemos en el próximo.